Guatemala TV, que nadie se... Qué gusto y qué... Guatemala TV, que nadie se quede atrás. Quiero saludar a las personalidades e invitados que nos acompañan en esta tarde. Licenciado Ernesto Flores, Director General de Desarrollo Cultural. Señor Sandino Asturias, sobrino de Miguel Ángel Asturias. Señor Rodrigo Carrillo, Viceministro de Cultura. Señor Miguel Ángel Asturias Amado, hijo de Miguel Ángel Asturias. Señora Beatriz Eugenia Barrera Rodríguez. Señor Viceministro del Deporte Francisco Aguilar. Invitados especiales, directores, secretarios y todos quienes nos acompañan en este evento, tengan ustedes muy buena tarde. Sean bienvenidos. Este 9 de junio se han cumplido 50 años del fallecimiento de Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco reconocido mundialmente por haber ganado el Premio Nobel de Literatura en Guatemala en 1967. Miguel Ángel Asturias Rosales nació el 19 de octubre de 1899 en la ciudad de Guatemala. Su literatura ha llamado la atención sobre la importancia de las culturas ancestrales, especialmente de la cultura maya. Su obra maestra, Hombres de Maíz, hace alusión al mito cosmogónico de origen de la humanidad hallado en el Popol Vuh, libro sagrado de los quichés. Este y otros temas icónicos serán tratados en este conservatorio, Vida, Historia y Legado de Miguel Ángel Asturias. Como primer punto de agenda, quiero solicitar por favor que nos pongamos de pie para entonar nuestro hermoso himno nacional. Saludo 1, por favor.
Muchas gracias a los dos. Tomemos nuestros lugares. Para dar inicio con la agenda, en el siguiente punto tendremos entonces las palabras del licenciado Ernesto Flores, director general de Desarrollo Cultural. Adelante. Muy buenos días a todos. Hago propio el vocativo del señor presentador y reciban un cordial saludo. Deseo que el corazón del cielo y el corazón de la tierra el día de hoy puedan acompañarnos y darnos la sabiduría en las labores que desempeñamos arduamente en este ministerio. Les damos la más cordial bienvenida en nombre del Ministerio de Cultura y Deportes y de la señora ministra Liwi Gracioso. Hoy nos reunimos para honrar la vida, la historia y el legado de un hombre que trascendió de las barreras del tiempo y el espacio para convertirse en uno de los escritores más importantes de nuestro país, y me refiero al ilustre Miguel Ángel Asturias. Por acuerdo gubernativo número 92-2024, se pretende enaltecer la vida y obra del ilustre escritor y periodista y diplomático guatemalteco. Esta celebración coincide con dos fechas importantes, precisamente las que configuran el ciclo de la vida, puesto que el 9 de junio se cumplieron los 50 años del fallecimiento y el 19 de octubre se celebran los 125 años del natalicio del Premio Nobel de Literatura de Guatemala. A partir de la entrada en vigencia de dicho acuerdo, el Ministerio de Cultura y Deportes realizará una serie de actividades artísticas y culturales en todo el territorio nacional para honrar y celebrar el legado de nuestro Premio Nobel de Literatura. El maíz es la vida, el maíz es el hombre. Estas palabras de la obra maestra Hombres de Maíz nos recuerdan nuestra conexión profunda entre la tierra y la cultura, así como con el pueblo guatemalteco. Su influencia en la cultura y la literatura trascienden en todo el continente latinoamericano con su realismo mágico. Ahora, permítanme expresar un profundo agradecimiento a la familia de nuestro querido y gran Moyas por su colaboración en este homenaje. Su apoyo ha sido fundamental para hacer realidad esta fecha tan memorable. Esta conmemoración también es una invitación a reflexionar sobre nuestra historia y construir un futuro más justo, más bello y más iluminado para nuestro pueblo. Desde el Viceministerio de Cultura y la Dirección General de Desarrollo Cultural hemos trabajado en la edición y producción de estos magníficos ejemplares, la obra Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente, traducidos al idioma cachiquel, logrando unir dos importantes elementos culturales que caracterizan la diversidad cultural de Guatemala. Pero también serán presentados durante el transcurso del año en sus versiones en quiché de cada una de las obras mencionadas. Estos ejemplares serán de libre distribución para que la población se reencuentre con la obra de nuestro Premio Nobel de Literatura. Hoy y siempre honraremos la vida, la historia y el legado de Miguel Ángel Asturias, que su memoria viva eternamente por una invaluable contribución a la literatura humana y en especial a la literatura guatemalteca. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor director. A continuación, iniciaremos ya con el conversatorio Vida, Historia y Legado de Miguel Ángel Asturias, para lo cual cedo ya el uso de la palabra al señor Sandino Asturias. Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Pues en primer lugar, presentar a los que estamos participando de este conversatorio, Rodrigo Carrillo, el viceministro de Cultura, Miguel Ángel Asturias Amado y Beatriz Barreda, que nos van a ilustrar de alguna manera algunas facetas sobre Miguel Ángel Asturias y también el Ministerio de Cultura, que ha tomado la batuta, la dirección de este año
de homenaje a Miguel Ángel Asturias, creo que sería importante para todos y todas conocer en qué consiste estas actividades que se van a estar desarrollando durante este año. Yo soy Sandino Asturias y yo voy a moderar este conversatorio y tal vez empezamos con Rodrigo para que nos haga una explicación de lo que significa para el Ministerio de Cultura y para Guatemala la firma del acuerdo gubernativo que realizó el presidente de la República el domingo y el significado de este año para conmemorar estas dos fechas significativas para Guatemala y además enriquecidas por la decisión que se tomó por parte de la familia de traer los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala. Entonces, dejo a Rodrigo para que empezar. Buenas tardes a todos. Pues el domingo el presidente Bernardo Arévalo firmó el acuerdo para que este año sea un año completo de conmemoración, de actos y de alegría por estos 50 años de su deceso y los 125 años de nacimiento. El acuerdo es un acuerdo que contempla celebraciones del 9 de junio de 2024 al 9 de junio de 2025. Para el ministerio, para el gobierno, es un honor y es una buena condición para la cultura y para el arte de Guatemala conmemorar a Miguel Ángel Asturias en todo su esplendor. Y con la noticia que nos dio la familia de traer sus restos, pues tenemos también otro motivo de alegría en este año. El Ministerio de Cultura se ha dedicado estos meses a diseñar todo un año de actividades en las que participan los grupos y las escuelas oficiales del Ministerio de Cultura. Y tenemos para eso cada mes actividades a las cuales estamos invitando a todo el pueblo. Pero principalmente estamos editando libros porque creemos que el gran Moyas se merece que lo leamos y que lo leamos. Y por eso estamos haciendo ediciones populares, ediciones en los idiomas mayas y ediciones que van especialmente para los estudiantes. Porque creemos y queremos que el guatemalteco vuelva a leer a Miguel Ángel Asturias y las nuevas generaciones lo encuentren en su camino a la mano para poder conocer su mundo de realismo mágico que nos presenta en sus libros. Tenemos involucrados a los grupos oficiales de danza, de música, de marimbas, tenemos a nuestras escuelas oficiales también involucradas en actividades artísticas y culturales para conmemorar este año. Y estamos esperando que muchas otras entidades como universidades y organismos internacionales, iniciativa privada, se sumen a estas actividades. La Universidad del Valle y la Universidad Mariano Gálvez ya se acercaron a nosotros para participar en esta gran celebración. Y Filgua, la Feria Internacional del Libro, también se apuntó y tiene actividades que tienen que ver con esta conmemoración de Miguel Ángel Asturias. Entonces, quisimos y aprovechamos la oportunidad de que estuvieran acá los familiares de Miguel Ángel Asturias para tener una conversación, valga la mención, más familiar, más próxima con todos nosotros y que conozcamos detalles de la vida, obra y permanencia del gran Miguel Ángel Asturias. Sandín. Gracias, Rodrigo. Bueno, vamos a empezar a hablar de uno de los temas que nos convocan en este conversatorio, que es el legado de Miguel Ángel Asturias. Esta primera conversación que lo queremos hacer dinámico, 5 minutos cada vez que hables, vas a hablar varias veces
así que relájate, no necesitas una hora. Miguel Ángel Asturias Amado es ingeniero, es fundador de la Comisión Arbenz en Argentina y también es fundador de la Fundación Miguel Ángel Asturias. Él nos va a hablar en una primera intervención sobre lo que para él significa el legado de Miguel Ángel Asturias. Buenas tardes, amigos y amigas. Es para mí un gran honor, un gran gusto estar hoy en contacto con ustedes, fundamentalmente con el Ministerio de Cultura y Deporte de mi patria, en el cual nos sentimos como en casa y les agradecemos, cosa muy importante para lo que queremos la familia y fundamentalmente lo que es mis aspiraciones como el legado que represento a mi padre sobre lo que él significó no solamente para Guatemala, sino para el mundo entero. Nosotros, por fortuna, primero cuando después de la firma de la paz, cuando ya nos pudimos reunir con mi hermano, comenzamos a darnos cuenta de que en Guatemala, desgraciadamente, por las circunstancias que todos habían vivido, por los libros que se habían quemado después del 54, por los exilios de mi padre no era conocido y mucho menos era respetado o que sintiéramos orgullo los guatemaltecos porque había existido Miguel Ángel Asturias. Con mi hermano comenzamos, después de la firma de la paz, a hablar de Miguel Ángel Asturias. Me recuerdo, yo no sé si fue en este mismo lugar, que me invitaron a venir a hablar el Ministerio de Cultura en ese momento sobre Miguel Ángel Asturias, y en la cual hicimos una exposición con mi hermano acá en el Palacio Nacional. Fueron los inicios que yo fui tomando, o sea, yo soy, como decía Sandino, ingeniero, soy guatemalteco, tengo ese gran orgullo, pero no solamente por nacimiento, sino por todo ese amor que viví en mi casa con mi padre, por ese todo amor que mi padre nos inculcó a mi hermano y a mí sobre esta hermosa y amada patria. Ese fue uno de mis primeros viajes después de haberme ido en el año 57. O sea que yo soy resultado de los exilios de mi padre. Mi padre salió en el año 54, exiliado a la Argentina. Tanto Rodrigo como yo somos hijos de su primer matrimonio, de una mujer extraordinaria, de una mujer hermosa, Clemencia Amado, guatemalteca, que, como mi padre me decía en París, no hubo cosas más hermosas en mi vida que tener 2 hijos en una mujer bella. Creo que mi padre estuvo muy enamorada de mi madre, pero además era una casa muy alegre, muy guatemalteca en ese momento. Mi padre conoció a mi madre cuando volvió después de sus 10 años de estar en París, después de haberse recibido de abogado. Bueno, voy a ir cortando porque, como ustedes saben, me gusta mucho hablar de mi padre, me gusta mucho recordarlo. Me gusta mucho recordar a mi hermano, al cual nos quisimos enormemente y que por fortuna en todo esto que estamos haciendo por Miguel Ángel Asturias me ha acompañado desde hace ya varios años Sandino. Entonces, mi única parte que quiero en esta primera parte es: los legados tienen responsabilidades también. Yo creo que he asumido la responsabilidad del legado de Miguel Ángel Asturias, el legado de Rodrigo Asturias, pero además ahora que hemos tomado y que ha sido fundamentalmente el sentir a una Guatemala diferente, el haber vivido en Buenos Aires todo lo que ha pasado y lo que pasaba en Guatemala,
el haber tenido presiones e influencias por gobiernos anteriores para que mi padre volviese a Guatemala. Y no digo que hayan sido de buenas o malas intenciones, pero sí eran intenciones políticas, y las cuales yo no podía, por ser responsable de ese legado, no lo que a mí me hubiese gustado, sino fundamentalmente por lo que mi padre hubiese querido que sus restos descansaran. Una primera parte que estoy seguro, como con mi hermano lo vimos, que mi padre quería descansar en Guatemala y en un momento iba a volver a Guatemala. Y entonces, cuando yo estuve en Gerona, vine el 14 de enero a la toma de posesión del presidente Arévalo, me fui dando cuenta de la alegría que había en Guatemala. Comencé a vivir a lo que fue los 105 de la CAMPE en Gerona, a los pueblos indígenas buscando una unidad en Guatemala, a un presidente que buscaba esa unidad y que evidentemente tenemos infinidad de problemas. El pacto corrupto no ha terminado y soy consciente de eso. Tenemos un Ministerio de Cultura y Deportes con un viceministro y una ministra que nos han abierto las puertas para que Miguel Ángel Asturias sigamos adelante, para que pase a ser un referente histórico, pero no solamente, sino que sea una identidad guatemalteca. Ahí me comencé a dar cuenta y ahí tomamos con Sandino la decisión de que era el momento que mi padre volviera, sus restos. Pero acá, viceministro, con amigos todos del Ministerio de Cultura y Deportes, tenemos delegado ahora todos de ir formando esa identidad en Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias no vuelve solamente sus restos para estar abandonados en Guatemala. Vuelven a Guatemala para ser honrado en Guatemala, para que todos colaboremos, para que todos sintamos el orgullo de quién fue Miguel Ángel Asturias. Y ese orgullo nace también en los chicos. ¿Por qué no se conocía a Miguel Ángel? Porque estaba prohibido. Hoy tenemos la función de comenzar desde nuestros hijos, desde los hijos de Guatemala, jovencitos del primario, que serán los futuros guatemaltecos que gobernarán y estarán en Guatemala. Ese legado hay que dárselo y es responsabilidad de todos nosotros. O sea, un poco que sus restos vuelvan, estaré yo adelante con ustedes, pero lo que les pido es veamos cómo hacemos para que Miguel Ángel Asturias sea querido, reconocido y honrado en su país. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, otra perspectiva que podríamos abordar ahora es la militancia por Miguel Ángel Asturias. O sea, ha habido personas, organizaciones que han militado por hacer de Asturias ser parte de ese legado, o Asturias sea parte de la identidad nacional, que creo que ese es el gran objetivo de estos temas, de todas estas acciones, es que al final de la historia todos estemos orgullosos de nuestro premio Nobel y seamos más guatemaltecos por querer respetar y honrar a Miguel Ángel Asturias. Entonces, nos va a dar esta perspectiva de la militancia por Miguel Ángel Asturias Beatriz Barreda, socióloga, también fundadora de la Comisión Jacobo Arbenz en Argentina, y que tiene esa perspectiva de cómo es ser militante por Miguel Ángel Asturias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Se escucha bien? Buenas tardes a todos y a todas. Soy guatemalteca, aunque mi acento haya cambiado, tengo muchos años de estar fuera del país. Formo parte de lo que es la diáspora guatemalteca.
somos muchos viviendo fuera. Y mi primer contacto con la literatura de Asturias fue en Nueva York, viviendo allá. O sea, yo salí de Guatemala sin conocer mucho sobre los libros de Asturias. Migré de Nueva York a la Argentina, donde sigo radicando por allá, y se nos presentó la oportunidad. En principio hubo un acto en el Centenario, ¿sí? En el Centenario, que lo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue algo que llamó la atención y también tenía mucho sentido. Él había vivido en Argentina exiliado. Después tuvimos la posibilidad de que nos convocaran a armar la Comisión Jacobo Arbenz en Argentina, y ahí habíamos guatemaltecos que vivíamos ahí y que sentíamos, siempre estamos como viviendo en el lugar, ¿no? Donde se habita, se reside, pero siempre con Guatemala presente. Y de ahí surgió la Comisión Jacobo Arbenz, que festejamos su centenario, y ahí salió Miguel proponiendo, ¿por qué no hacemos un homenaje en el Rosedal de Palermo? Que hay un busto de Miguel Ángel Asturias en el Rosedal, que fue toda una comitiva que en el año 94 fue, ¿no? Que en el año 94 fue instalado, pero estaba en total abandono, o sea, simplemente eran el personal que cuida ese patio de poetas que está en el Rosedal, que es un lugar hermoso. Y es ahí en donde empieza la primera actividad, de decir, bueno, si nadie hace nada, vamos nosotros así empezamos como a decir, apropiémonos de un espacio en el que podamos expresarnos y podamos contar. Y empezamos haciendo, hace 10 años ya de esto, y no hemos parado, de hacer el homenaje en el día de su nacimiento. Nos encantó más la idea de festejar el día de nacimiento porque da una gran posibilidad de empezar a compartir todo aquello que fue haciendo él en el trayecto de su vida, ¿no? Y siempre fuimos como mechando, por decirlo de alguna forma, presentaciones que se fueron haciendo en universidades, centros culturales. Tenemos como, digamos, las banderas que sostenemos es una obra, una muestra de fotografías de lo que fue la revolución del 44 al 54, y también Miguel Ángel Asturias. Así que si damos una charla en un colegio o una en la universidad, más que todo nos invitan, empezamos leyendo algún párrafo de la novela de Asturias, por ejemplo. Después empezamos con un doodle para Miguel Ángel Asturias, y una de nuestras compañeras, que ya está de vuelta ahora en Guatemala, armó la página. Armamos 2 páginas del Facebook, que era lo que más se movía en este momento. Una era Solidaridad Guatemala-Argentina y la otra un doodle para Miguel Ángel Asturias. Y tuvo bastante repercusión, nos gustó, mucha gente desde Guatemala escribía para que, nunca se logró el doodle, pero movió mucha gente, digamos. Y después pensamos, bueno, no se habla, empecemos a hacer conexiones, digamos, con Guatemala, con la gente que está en Guatemala, con gente que está en otros lugares. Y hemos hecho varias cosas que a mí en lo personal me parece que es una manera de seguir manteniendo el nombre de Miguel Ángel Asturias en los distintos momentos y hacer referencia a su obra, ¿no? Yo hice una maestría en literatura y ya era como, ya nos figuraba Miguel Ángel Asturias. Entonces no puede ser que se hable tanto de otros premios Nobel, que haya tanta repercusión y que, ¿por qué no? Y eso me impactó mucho de un muchacho que tenía una página, un grupo que se llama Miguel Ángel Asturias en Facebook, que vive acá en Guatemala, pero no en la capital. Y él explicaba también eso, cómo puede ser que hayan páginas que siguen al peruano, que sigan al colombiano por nacionalidades. Y no pasa eso con Guatemala. Entonces, y hay mucha, obviamente hay mucha, está bueno hacer un recorrido de esta historia y ver cómo desde los gobiernos realmente han sostenido esto, ¿no? Yo creo que me parece que este es un buen momento para que también, porque como grupos podemos hacer muchas cosas, podemos reivindicar su trayectoria, su legado,
pero cuando hay algo a nivel institucional, a nivel de Estado, es otra historia. Hay más recursos, hay más gente, hay más repercusión, hay más comunicación con otros estados. Entonces, lo que salió en Colombia esta vez es una notita así chiquitita de lo que pasó este evento importante el domingo. Y hay como una disputa en los medios, ¿no? Como de cuál es el origen del realismo mágico, desde cuándo arranca. Y creo que todo eso sigue presente y yo creo que lo que hay que hacer es aclararlo. ¿Cuánto tiempo llevó, no? En función de aclarar, en función de seguir militando Asturias y dar a conocer sus trabajos. O sea, fíjense cuando escribió Leyendas de Guatemala y ahí ya hay un inicio de realismo mágico. Entonces creo que está, como dice Miguel, en todos. Tratar de, ¿no?, como conectarnos y tener ese orgullo como lo tienen los chilenos cuando hablan de Pablo Neruda, un taxista sabe quién es Pablo Neruda, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso quería comentar. Tengo varias cositas más para compartir que hicimos que nos parecieron interesantes, pero para ahora. Gracias, Beatriz. Pues para seguir conversando sobre esta temática, hay un elemento cuando el periodista sueco está con Miguel Ángel Asturias en el momento que le anuncian que había ganado el premio Nobel. A él le preguntan, ¿y usted qué quisiera? O sea, hay que recordar en el contexto, somos tal vez el único país del mundo que tiene un premio Nobel en un país de analfabetos, Nobel de literatura en país de analfabetos y un premio de la paz que estábamos en guerra, ¿verdad? Esas son las paradojas históricas. Pero este periodista, en el momento que le dicen, usted ganó el premio Nobel de literatura, Miguel Ángel Asturias le dijo, ¿usted qué quisiera ahora que ganó el premio Nobel de literatura? Y la respuesta de él fue que mi pueblo me lea. Esa es la gran ilusión de cualquier escritor, pero en el caso paradigmático de Miguel Ángel Asturias tenía una connotación mayor. Si ven con detenimiento el documental que hizo el Ministerio de Cultura para el evento, nosotros preparamos una mesa de las diferentes ediciones de Miguel Ángel Asturias en todos los idiomas: chino, ruso, árabe, hindú, coreano. O sea, no tienen idea la universalidad de Miguel Ángel Asturias. Y esta fue una reflexión que hicimos desde el inicio de la fundación, que hacía falta que Miguel Ángel Asturias estuviera traducido a idiomas mayas. Y fue una necesidad. No es posible que Miguel Ángel Asturias sea universal y en su propio país no pueda ser leído por su propia gente, que era lo que él quería que ocurriera el día que le dan el Premio Nobel de Literatura. Entonces, con Ernesto, con esta dirección, hemos hecho este empeño de trazar un programa de traducciones a idiomas mayas, porque queremos reconocer primero ese interés que tenía Miguel Ángel Asturias por ser leído por su pueblo. Y en segundo lugar, tenemos un ministerio que quiere reconocer esa necesidad de que Miguel Ángel Asturias sea leído por su propio pueblo y en su propio idioma, porque eso también tiene una riqueza para el país, para el idioma y para la identidad. Esto que tanto hablamos, ¿cómo se crea la identidad de un país? Pues por su cultura, por sus referentes históricos y por su historia. Y eso nos hace orgullosos de pertenecer a una nación. Y creo que Miguel Ángel Asturias es parte de esa nación. Hemos ido a presentar al menos a 5 comunidades cachiqueles
con poetas cachiqueles, las obras traducidas de Miguel Ángel Asturias, y ha sido un hermoso encuentro con estos poetas, con los profesores de Cachiquel, con los alumnos de Cachiquel, que ven el reconocimiento de un Estado que reconoce a Miguel Ángel Asturias y que ayuda a fortalecer nuestros idiomas nacionales. Y esto, debo decir, que además de ser un legado de Miguel Ángel Asturias, es una responsabilidad que tenemos con nuestra identidad nacional, con nuestra cultura, con nuestros idiomas y con nuestros referentes. Entonces, esto es algo que sí vale la pena remarcar, porque es un camino que lo hemos trazado con el Ministerio de Cultura. Creemos que es el camino más adecuado para acercar a su pueblo a leer a su premio Nobel, pero además es un reconocimiento a nuestra diversidad, es un reconocimiento a que todos no somos solo los que hablamos español, los otros idiomas son nuestros idiomas nacionales, y incluir las publicaciones en idiomas mayas nos parece un importante reconocimiento para seguir andando en este camino juntos, Fundación Miguel Ángel Asturias, Ministerio de Cultura, para seguir haciendo, reconociendo y revalorando lo que es Miguel Ángel Asturias para Guatemala, para sus pueblos y para la identidad nacional. Entonces, yo sí quiero reconocer esta voluntad política del Ministerio de Cultura, esta voluntad de seguir este camino a muchos más idiomas mayas, para poder llegar a su pueblo como él quería y como quiso desde el día que le dijeron que había ganado el Premio Nobel de Literatura. Entonces, Rodrigo, te dejo la palabra. Gracias. Creo que las generaciones hasta los años 90 podíamos decir algún trozo de alguna poesía o algún texto de Miguel Ángel Asturias. El de las plumas verdes, verdes, verdes. Alguien lo decía y nos lo enseñaron y nos lo aprendimos. Nos aprendimos también y conocimos para un huevo que pones tanta bulla que metes. Vení, ponelo vos, pues, que es una línea de marimba tocada por indios que está en Cien de Alondra. Pero de los 90 para acá, cuando cambió el currículum nacional base, el listado de libros obligatorios para los estudiantes de educación media cambió y dejamos de leer a Miguel Ángel Asturias y a otros autores. Entonces ahora en este intento, en este inicio de las celebraciones, nuestra gran propuesta es que Guatemala vuelva a leerlo, los que lo leímos, y que lo lean por primera vez los que no lo han conocido todavía. Y para esto también incluir a los 22 pueblos mayas, y esperemos también tener traducciones en Xinca y en Garífona, y esperemos tener nuestra edición en Bradley, ¿ya? Para que todos tengan la posibilidad de leer a Miguel Ángel Asturias. Creo también que a Miguel Ángel Asturias como personaje, yo lo conozco aparte de las referencias en todos los libros en los que ponen los datos biográficos, pues tuve la gracia de conocer a gente, personajes, escritores que contaron más de alguna anécdota de Miguel Ángel Asturias. Pero aprovechando esta ocasión en la que está la familia acá, pues nos podemos acercar un poquito más. Yo he tenido, digamos, curiosidad de cómo, a qué edad dejaste de ver o viste por primera vez a tu abuelo, Sandino. Bueno, yo fui, una característica de Miguel Ángel Asturias era que recreaba los personajes que después se volvieron personajes de las novelas. Y yo fui espejito con ojos. Él, desde que me conoció, bueno, cuando nací me hizo nietecito amigo. Y después fui espejito con ojos, y así me escribía, como espejito con ojos. Él llegó a nuestro primer exilio, México, muchas veces. Tuve una relación de niño con él,
pero tal vez la época más importante fue el segundo exilio. Nosotros fuimos exilados de México y él nos acogió primero en Madrid y después en París, y vivimos meses juntos. Yo tenía 9 años y establecimos una relación extraordinaria. Creo que ahora que soy abuelo lo veo, la importancia de los abuelos para los niños, para los nietos. Y era un hombre extremadamente cariñoso, afectivo, era también cómplice. Por supuesto lo tenían a dieta y por supuesto hacía todo para violentar la dieta, y para eso tenía su cómplice nieto para comerse todos los chocolates que tenía escondidos en el apartamento, o todas las mañanas que íbamos a comprar el pan y comíamos en el camino de ida y de vuelta, ¿verdad? Y a él le daban un tecito y una tostadita, pero en el camino comíamos mucho más que eso. Entonces siempre fue una relación muy afectiva, muy profunda, muy cariñosa, y me parece que es, pues él fue el único nieto que conoció. Entonces, pues los que somos ahora abuelos sabemos la importancia que tiene esa relación con los nietos. Entonces siempre fue un hombre afectivo, un gran abuelo, una persona que nos transmitía esa generosidad que él emanaba, siempre todo lo explicaba, todo era detallista. Me llevó a todos los museos, me llevó a todos lados, porque pues era una persona que sabía comunicar el afecto, el cariño, y pues ser su espejito con ojos siempre fue una cosa muy hermosa, porque después se convirtió en una novela, además de un niño malcriado, porque por supuesto, si fui hijo único, nieto único, sí era malcriado. Entonces creo que refleja bastante la característica del personaje de la obra. Pero decir siempre ese recuerdo humano, yo más que el literato o el novelista o el premio, para mí fue el abuelo entrañable, afectivo, cariñoso, y ese es el gran recuerdo que tengo de él. Yo quiero aportar una cosita. Bueno, yo he tenido la suerte, el privilegio de leer la correspondencia de el padre de Miguel Ángel Asturias con su hijo, y todavía no está escaneada, está en la Universidad de Texas esto, pero con lo que dice Sandino, de esa forma como le manifestaba, hay una carta que le cuenta todos los detalles de lo que el nieto hace a su tío, y una de ellas era el tema del corte de pelo. Entonces fascinado, o sea, todo lo que le decía Sandino estaba feliz, porque te han criticado, hay que cortar el pelo, Sandino, no abuelo, déjalo, está bien así, y todo eso está escrito, todo eso está registrado en la carta que el abuelo le contaba de esta fascinación que tenía de ser abuelo, y se lo contaba a Miguel. Bueno, eso quería aportar. Pues entre el premio Lenin y el premio Nobel vino acá a Guatemala. Y en ese entonces no existía el Ministerio de Cultura y Deportes, sino que era la Dirección General de Cultura y Bellas Artes. Y acaban de fundar la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Hugo Carrillo, y hicieron un homenaje que era el mundo mágico de Miguel Ángel Asturias. Y en esto, dentro de pedazos de piezas teatrales de Miguel Ángel Asturias como Soluna, el maestro Hugo Carrillo hizo la primera fase de lo que sería su versión teatral. Era la primera escena, que es el Portal de los Mendigos. Terminó la función y fue a camerinos el maestro Miguel Ángel Asturias, se sentó a platicar con Carrillo y le dijo, ¿por qué no haces la novela completa? Y eso fue como el banderazo para que el dramaturgo hiciera la obra completa, que casualmente este año cumple 50 años de su estreno mundial, y estamos trabajando por ponerla en escena nuevamente.
Pero a todo esto les quería seguir con la historia de la familia y Miguel Ángel nos podrá contar ese relacionamiento, sobre todo la última parte, ya que no conocemos mucho los guatemaltecos, esos últimos años que estuvo él y tú lo acompañaste. Bueno, ya vea como Sandino estamos dando una sensación de cómo era Miguel Ángel Asturias familiarmente. Y así como Sandino le había puesto y jugaba con los nombres, a mí también de chiquito me llamaban todos Cuyo en la familia, todo el mundo me conoce por Cuyo. Y de ahí nacen los cuentos del Cuyito, ese libro tan hermoso, tan dulce, tan tierno, que son cartas que estando Rodrigo y yo con mi mamá en México, y él había venido a Guatemala, entonces nos mandaba todas las semanas una carta con una parte de arriba saludándonos, diciendo que nos portáramos bien, que nos cuidáramos la salud, pues siempre fue siempre cuidó mucho que los hijos estuviesen cuidándose de alguna forma, ¿no? Y después nos contaba un cuento, que eran los cuentos del Cuyito. Pero no solamente esa gran alegría que están esos cuentos escritos para mí, sino que tuve en su momento, cuando yo llego a Buenos Aires, como yo perdía un año entre reválidas, entre problemas de ingresos, facultades y cosas por el estilo, me dice: mira, Miguelito, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no me ayudas a pasarme en limpio el alajadito? O sea que entonces era, más que ayudar, era compartir y descubrir un padre que desgraciadamente en la relación nuestra, por la vida que él tuvo que hacer, por los problemas políticos que tuvo que enfrentar, por lo que tuvo que hacer en el mundo, fue una vida llena de encuentros y despedidas. Tanto mi hermano como yo, con mi papá, de alguna forma. Entonces, en ese momento yo llegaba a Buenos Aires, mi padre estaba muy triste por la caída de Jacobo Arbenz, y entonces era como volver a encontrar un padre y comenzar a reconocerlo. Entonces, a mí me encantó la idea de poder compartir en su momento de creación, él estaba escribiendo otros libros, pero yo pasarle en limpio el alajadito. Entonces yo le pasé, él me dio el original y yo le pasaba en limpio, pues, paseaba a él en el cuarto, me corregía nuevamente, porque él siempre corregía, nunca estaba conforme con lo que estaba ya lista la novela, no, siempre corrigiendo. Y ahí me aparece un día con las cartas y me dice: mira, agrega estas cartas al cuento El Alajadito, en la cual Edu Víges le cuenta al cieguito los cuentos del Cuyito, y me regala ese original que todavía conservo, que es un original de 30 años después que habían, y ya está, creo que así en la dedicatoria, Miguelito, mi hijo, pensar que hace 30 años yo escribí para ti estas hermosas cartas, pero siguen y serán siempre tuyas. Será, como decía Sandino, un ser muy tierno, muy dulce. Como Beatriz decía, hemos leído toda la correspondencia de mi padre conmigo, porque él se fue en el año 62, salió de la Argentina, también por problemas políticos. Eso también hay que verlo, ¿no? Mi padre fue un escritor comprometido, y no por casualidad ha pasado todo eso, sino que era comprometido no solamente con Guatemala, sino con toda la América Latina. Por eso es que también en la Argentina, cuando hay un golpe de Estado contra el presidente Frondizi, va la policía a mi casa en la Argentina y lo toma preso. A partir de ahí mi papá sale y se va de la Argentina a Europa. ¿Qué quiero decir? Esas partes que no estaba tranquilo mi papá en ninguna parte, pero que seguía defendiendo sus ideas, pero aparte seguía su Guatemala dentro de él. Voy a contar, porque yo, si no, voy a volver a hablar de él, o sea, anécdotas quería Rodrigo.
Voy a contar una que para mí es muy dulce y muy tierna. Vivir con un escritor y un creador como fue Miguel Ángel Asturias no es fácil, porque toda la vida gira alrededor de sus personajes, de sus libros. Entonces, no era raro que, por supuesto, los almuerzos, cuando él estaba creando sus libros, los personajes caminaban por la mesa, se sentaban al lado nuestro a merendar o a almorzar, y cada vez contaba de sus novelas, cómo iban avanzando. Y un día le dije: papi, ¿qué le pasa? Porque lo sentía triste. Y me dice: no, lo que pasa es que un personaje de la novela que estoy escribiendo le he tomado mucho cariño y lo tengo que matar. Y entonces voy a ver si lo hago vivir cinco páginas más. Entonces, esa parte era muy compleja, muy difícil, porque además uno necesitaba en su momento a lo mejor alguna parte del padre. Por ejemplo, cuando yo le dije que iba a seguir ingeniería, me dijo: ay, mijo, ¿y para qué te vas a ir a eso? Ahí no te voy a poder ayudar nada, porque yo no sé nada de ingeniería. Pero muy respetuoso hacia las decisiones de los hijos. Y en la última parte, yo estaba con él en París, de haber sido antes, 2 años antes de su fallecimiento, y estábamos en su casa en París, ya no era más embajador, y nos quedamos los dos solos al mediodía, y me dice: mira vos, mira Miguelito, ¿por qué no nos vamos a comer afuera? Digo: papi, pero usted está trabajando, ¿por qué no? Yo cocino. Me dice: pero escúchame, ¿vos sabés cocinar? Papi, he vivido solo la mayor parte de mi vida, ¿cómo no voy a saber cocinar? Me dice: porque a mi papá le encantaba comer. Como contaba Sandino, esa parte golosa que tenía, pero aparte también la salada. Pero además de eso, nunca se puede haber cocinado ni un huevo. O sea, a él le encantaba ver cómo se cocinaban las cosas, esa magia de cómo una papa se convertía en algo delicioso si se le ponía tal o cual condimento. Entonces yo dije: acá estoy fregado, porque ¿qué le voy a cocinar, no? Entonces fuimos a la refrigeradora, buscamos y había un pollo, y se me ocurrió hacerle un pollo que en Buenos Aires se hace, no sé si en Guatemala, que es un pollo a la sal, que es una bandeja, se llena de sal gruesa y el pollo va arriba abierto, así como va, y al horno. Entonces, mientras estaba cocinando el pollo en el horno, seguíamos conversando, hablando, y cuando ya estaba hecho, le encantó y me dice: ¿y cómo lo hiciste? No puede ser. Y entonces se quedó muy intrigado con eso. Y al día siguiente viene y me dice: mira, Miguelito, te voy a leer algo que escribí. En ese momento estaba escribiendo El hombre que lo tenía todo. Y entonces está escrito en el libro, y si ustedes lo pueden leer, el hombre que lo tenía todo duerme en una cama de sal, porque a la noche la grasa va a la sal, que fue lo que él había visto en el pollo. O sea, quiero decir que todo lo que pasaba en la casa o todas las cosas, mi padre las incorporaba de una parte muy hermosa, por supuesto, y de todo lo que era su imaginación, en todo lo que es su literatura. Una vez, y acá que termino esta última anécdota, porque es muy divertida, la familia Asturias nos gusta comer. Y en uno de sus viajes a Guatemala, debe haber sido en el 40 y pico, no, en el 53, cuando vino a la embajada de Guatemala a El Salvador, él en general se quedaba en la casa familiar, la casa de su hermano, que era en la 13 Avenida, y la de mi tía abuela, que era la 14 Avenida, que estaban las dos comunicadas, las dos casas. Y entonces, a la hora del mediodía, comenzábamos todos a caminar. Yo estaba en el colegio, por supuesto, pero yo volvía al colegio y después íbamos de vuelta, pero comenzábamos a caminar todos con hambre y de mal humor, porque nos entraba mal humor y nos trataban mal, comenzaban todos a pelearse.
Entonces mi papá dice, mucha, espérense, ya tengo lo que vamos a poner en nuestra tumba. Acá yacen los restos de la familia Asturias, échenles de comer, si no rugen. Gracias, Miguel. Solo queda pendiente del 66, que te preguntó Rodrigo. Pero empecemos con Beatriz. No, bueno, creo que yo voy a estar escuchando lo que va contando Miguel y me voy acordando de cosas. Por ejemplo, cuando él llega a la Argentina, iba a estudiar y el padre se tiene que exiliar, las cartas que hay, por más que le haya dicho que ingeniería no era algo que él iba a poder ayudar, lo interesante es que cuando se exilia empieza a conocer ingenieros. Una pareja que lo invitó, que se fue a Rumania, fue que fue primero, ¿no? En Rumania conoció a una pareja de ingenieros que le pidió que le hicieran un tour, que lo llevaran a conocer fábricas y tratar de entender lo que era la ingeniería. Y le escribía, o sea, tenía creo esa preocupación porque había quedado su hijo solo, digamos, o con familia de la esposa, pero estaba muy preocupado de cómo iba y todo el transcurso de las cartas que hubieron era un intercambio entre ellos y él preguntando por que tomara vitaminas, que se cuidara, que se abrigara y preguntándole por la carrera y contando la importancia de la ingeniería para la sociedad. Así que sí tuvo no, por más que haya habido decir no puedo ayudarte, pero se interesó y indagó. Bueno, eso queríamos. Gracias, Beatriz. Ahora retomo la pregunta de Rodrigo. ¿Cómo fue la visita de Miguel Ángel Asturias entre el Premio Lenin y el Premio Nobel 1966 a Guatemala? ¿Me podés volver a repetir, por favor? Perdóname, pero mis oídos a veces... La última visita de Miguel Ángel Asturias a Guatemala en el 66. Bueno, acá hay una cosa que también tenemos que tener, o sea, mi padre, como les comenté, en el año 62 sale de la Argentina, que yo le llamo unos exilios, porque también no sale económicamente en una circunstancia buena. Como Bea acaba de contar, lo invita a Rumania, y en la cual está creo que 2 meses por Rumania. Después va a Francia, también dando conferencias. Después termina en Italia dando conferencias en Columbianum. Por eso es que Italia y la literatura, o sea, es muy querido en todas las universidades italianas mi papá, porque durante 2 años por lo menos dio conferencias en todas las universidades de Italia sobre la literatura latinoamericana. Y entonces los catedráticos de literatura latinoamericana lo querían muchísimo. Y en el año 66, en mayo de 66, era un invierno muy duro. Mi papá vivía en ese momento en Génova, en un lugar muy grande que le habían prestado para que viviera, un castillo, pero un castillo abandonado en el cual se moría de frío. Pasó ese invierno escribiendo dentro de la cama con una mesa que le habían puesto, pero no salía ni nada porque estaba pasando frío. Y le dan en ese momento, en el mes de mayo, estando él en Génova, el Premio Lenin de la Paz. Y él se entera un poquito, no inmediatamente, sino después, cuando sale y encuentra que lo felicitan y qué pasa, y le cuenta que había sido condecorado con el Premio Lenin de la Paz. Después de eso, él lo acepta, viaja a Moscú a recibirlo, se lo entrega a la pasionaria, él pide que se lo entregue a la pasionaria. Él, como estuvo en contra de la dictadura toda su vida, lo primero que hace al llegar a Moscú, y en esas condiciones recibió el premio, fue pedir la libertad de escritores que estaban presos bajo el régimen soviético.
En ese momento se lo aceptaron de esa forma y él lo primero que hace es una carta pidiendo la libertad de esos escritores soviéticos. En ese momento, creo que muy paralelamente, hay elecciones en Guatemala. La elección sale electo Méndez Montenegro, con el cual había una relación familiar muy importante, porque la mamá de Méndez Montenegro fue íntima amiga de la mamá de él, de mi abuela. Y entonces había una relación desde chicos que se conocían y la relación familiar era importante. Él decide nombrar a mi padre embajador de Guatemala en París. Y entonces ahí es donde tú hablas que viene de ese viaje, de recibir el premio Lenin, pasa por París y viene a Guatemala a buscar sus cartas credenciales. Esa fue la última vez que mi padre llega a Guatemala, que fue en el 66. Mi padre sale de Guatemala con las cartas credenciales, las cuales creo que también hay que tomar en cuenta que Méndez Montenegro ahí fue como amigo, peleó bastante porque no querían la derecha de Guatemala nombrarlo embajador de Guatemala porque aparte había sido premio Lenin ya. Entonces se comían a los chicos crudos, ¿no? ¿Cómo iba a ser premio Lenin? ¿Cómo iba a ser embajador de Guatemala una persona así? Méndez Montenegro lo defendió, lo nombró, o sea que fue el agradecimiento que mi padre tuvo siempre hacia Méndez Montenegro. Además, recordémonos que Méndez Montenegro había sido decano de la Facultad de Derecho en el año 59 de la Universidad de San Carlos, que fue la primera vez que mi padre vuelve después de la caída de Armes, con un salvoconducto de 10 días que se lo pide la Universidad de San Carlos para que pueda entrar a Guatemala porque no tenía pasaporte guatemalteco y era una persona sin patria. Y Guatemala le da un salvoconducto que lo tramita la universidad, la Facultad de Derecho, y esta es mi persona que después llega presidente y es el que lo nombra embajador en París. O casualidad que ese mismo año 67, en el mes de octubre, le dan el Premio Nobel de Literatura. Fíjense que en ese transcurso de mayo del 66 a octubre del 67 pasa todo eso en la vida de él. Y por supuesto eso influye en la vida familiar también, por supuesto, ¿no? Recuerdo con mucha alegría una anécdota en el año 66, cuando ya mi padre es embajador de Guatemala en París, me invita a pasar esa Navidad con él. Nosotros nos habíamos despedido en el año 62, no nos veíamos, y entonces me dice: mira, Miguelito, va a venir un matrimonio amigo a festejar con nosotros la Navidad. Lo quise invitar, así que vamos a estar nosotros con él solamente. Perfecto. Tocan el timbre, me dice de la embajada, anda a recibirlo. Cuando abro la puerta era Jacobo Arbenz. Para mí fue una gran emoción, nunca lo voy a olvidar porque yo ya era bastante mayor de lo que fue cuando Jacobo cae en el año 54, y en la cual mi padre después comentó, nos daba todo lo que había sido esa revolución, esa primavera democrática. Por tanto, para mí abrazar a Jacobo fue algo inolvidable en mi vida. Verlo entrar, aparte que cuando se brinda a las 12 de la noche, Jacobo tiene unas palabras hermosísimas hacia mi padre, aparte que eran muy amigos. Le dice: gracias, Miguel Ángel, porque hoy he vuelto a tocar el suelo de Guatemala, porque he entrado a su embajada. Entonces, todo esto que mi padre fue y significó en la política guatemalteca, no se lo perdonan. Por eso es que no fue leído. Por eso fue que fue prohibido. Por eso es que toda su obra, fíjense, como decía Sandino o Beatriz, no sé quién de los dos,
a un Neruda. En Chile, a ningún chileno se le puede hablar mal de Neruda. A un colombiano no se le puede hablar mal de García Márquez. A un peruano mucho menos de ¿cómo se llama el actual, que es el único que vive? A un mexicano nada de Octavio Paz. Y en guatemalteco nos dábamos el gusto de hablar mal de Miguel Ángel Asturias. Son 6 premios Nobel que hay en el mundo. Además, pensemos otra cosa, esto lo digo con fuerza para la juventud también, que en el año 66 habían 2 corrientes importantes en el mundo y estábamos en plena Guerra Fría. En el 66, como comentó Rodrigo, le dan el premio Lenin de la Paz, uno de esas 2 fracciones. Al año siguiente le dan el premio Nobel de Literatura. ¿Ustedes piensan que el mundo se ha fijado en la misma persona, las 2 potencias que se están enfrentando? No es casualidad. Algo debe haber sido esa persona. Algo debe haber representado en el mundo esa persona. Y esa persona es guatemalteco. Y amó, quiso, y ahora vuelve a su patria a descansar y a vivir esa primavera nueva que esperamos todo en unión de los guatemaltecos, en unión, y que Guatemala salga adelante y que todos nos sintamos felices de ser guatemaltecos y tener en nuestro seno y en nuestra patria a Miguel Ángel Asturias. Bueno, parte emocional. No sé cómo estamos de tiempo, Rodrigo. Pues creo que ya vamos por la hora más o menos. Soy larguero. Sí. Claro. Bueno, si no sé, abrir al público, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario breve, que estamos sobre el tiempo. Bienvenido, bienvenida, el comentario. Gracias, Vice. Señor Miguel Ángel Asturias, don Miguel Ángel, estimado Sandino, licenciada Beatriz, realmente para mí ha sido una tarde impresionante, conmovedora. Sentir esas palabras que salen del corazón a mí me hace valorar doblemente a nuestro premio Nobel y asumir un compromiso fuerte, porque como guatemaltecos y todos los niños podamos conocer Asturias. Quiero recordar ahora a mi abuelo tomándome de la mano cuando yo tenía 6 años y diciéndome: repita, nena, dar es amar, dar prodigiosamente, por cada gota de agua devolver un torrente. Fuimos hechos así, hechos para botar estrellas en el surco y estelas en la mar. Y ay del que no agote, Señor, su provisión, y al regresar te diga, como alforja vacía está mi corazón. Y ahí estaba Asturias, 6º primaria,
Y mi maestra, venga Ethel, Tecumán, el de las Torres Verdes, y no diré todo el poema. Pero allí estaba la presencia de Asturias acompañándonos en la familia. Muchos años después, poder ir al teatro y ver en los cerros de Hilón, inspirada en Hombres de Maíz, ver después la tumba del Gran Lengua, inspirada en distintas obras. Nosotros no le podemos negar a la niñez guatemalteca y a la juventud de Guatemala el conocimiento de su premio Nobel. Este trabajo que está realizando el Ministerio de Cultura, la reedición de los libros, es fundamental, y el compromiso de nosotros los educadores por hacer que esta obra sea leída por cada guatemalteco. La oportunidad que nosotros tenemos, colegas, quienes lo hemos leído. Lo más importante, ya nos lo dijo aquí Sandino Asturias, ¿qué quería el escritor? Que todo su pueblo lo leyera. No se trata de dar un like en Facebook y de dar un like a un meme. Se trata de acercarnos a la obra, se trata de acercarnos al conocimiento. Ya se ha dicho, esto lo dijo Arturo Arias, construiré mi país con palabras. Y aquí se ha mencionado, son los artistas, es esta construcción, el escritor es ese arquitecto que construye poesía, historias, país, identidades, filosofías por medio de la palabra. Y ese arquitecto maravilloso que fue Miguel Ángel Asturias debe permanecer con ese legado en el corazón de cada uno de nosotros. Yo agradezco infinitamente, don Miguel Ángel, sus palabras el día de hoy. Saber que Jacobo Arbenz pudo estar en Guatemala gracias a que estuvo con ustedes, con Asturias, que era la Guatemala toda, realmente nos enaltece y nos orgullece. Aquí en el Ministerio, desde la Dirección de Formación Artística, tenemos acciones que quizás son pequeñitas, pero se las voy a contar para que ustedes se pongan felices, y yo sé que así será. Los más chiquitos, los del coro de niños del conservatorio, van a cantar la cantata del niño que se llamaba Espejito con Ojos, con música de Joaquín Orellana, inspirada en ese maravilloso cuento. Y luego los jóvenes de las 5 escuelas, Conservatorio, Escuela de Arte Dramático, Escuela Nacional de Canto, Escuela de Artes Plásticas y Escuela Nacional de Danza, van a montar segmentos de la tumba del Gran Lengua y segmentos de En los Cerros de Hilón, previa lectura de las obras. Previa lectura de las obras se va a hacer un montaje artístico que esperamos dentro del año, en conmemoración del Gran Premio Nobel, poder presentar y que ustedes pudieran estar en algún momento. Ese trabajo no es rápido, porque se está trabajando con jóvenes, con futuros artistas, pero si sembramos en el corazón del artista cambios y aires de transformación, realmente habremos logrado algo diferente para Guatemala. Y qué mejor que esa semilla prolífica de Miguel Ángel Asturias para ayudar en la transformación que se está gestando nuevamente en Guatemala. Así que muchas gracias por esta tarde. Solo para terminar, el día domingo, Miguel Ángel Asturias Amado anunció la decisión familiar de repatriar los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala. En los medios pues se ha escuchado y se ha oído por qué lo traen, por qué no lo dejan allá. Él nunca se manifestó, pero Miguel Ángel nos contó que buscando entre los textos de Miguel Ángel Asturias se encontraron algunos detalles en los que tácitamente él, el Gran Lengua, dice que quiere estar en este país. Entonces, que nos los vuelva a contar Miguel Ángel. Hola, bueno, ustedes todos saben, porque ahora es que mi padre falleció
de paso por Madrid. Él volvía de una conferencia sobre Fray Bartolomé de las Casas en Sevilla, había querido participar, ya estaba muy mal su salud, pero lo mismo él quiso ir, porque tenía un gran cariño, una gran admiración hacia Fray Bartolomé de las Casas. Fíjense, ¿quién fue Fray Bartolomé de las Casas? También relacionado con Guatemala. O sea, Guatemala lo acompañó siempre. Eso es paréntesis. Seguimos. Entonces, estando él de paso por Madrid, de vuelta de Sevilla, para ir a su casa a París, lo internan en forma urgente, ¿ve? Y entonces me avisan a mí ese mismo momento. Yo viajo de Buenos Aires a Madrid, llego a Madrid y me encuentro con un cuadro médico en la cual tomé conciencia que mi padre no salía con vida del sanatorio, que su enfermedad, que había sido operada hacía un año, un cáncer, le había tomado ya todo su cuerpo, aunque estaba lúcidamente. Entonces, en ese momento, mi decisión, viendo porque mi padre nunca había escrito nada sobre dónde quería descansar sus restos, yo tampoco podía hacer lo que a mí me gustaba, sino que qué hubiese hecho él. No podía volver a Guatemala con las presiones inclusive que tuve por parte de la Embajada de Guatemala en París en ese momento. No podía volver, había un gobierno militar, él no quiso volver en vida, no iba a volver, evidentemente no lo iba a traer yo muerto. No podía quedarse en España porque en España estaba todavía Franco. Por lo tanto, pensé que el mejor lugar era Francia, por lo tanto, hablé con el gobierno francés y me dieron un lugar en el cementerio de Père Lachaise para que descansara sus restos ahí. Evidentemente, era un paso para que cuando volviesen sus restos a Guatemala. Creo que fue una decisión que hoy me siento contento en haberla tomado. Y entonces, hablando con mi hermano sobre qué iba a pasar con los restos de mi padre, comenzamos a ver su poesía, comenzamos a ver un poco toda su última, más que todas sus últimas poesías que él fue haciendo, y en todas hablaba de su nostalgia por Guatemala y querer descansar en Guatemala. Yo traje a la luz 2 poesías de él, en la cual tomé el principio y el final. Una es: me sueña, ya lo sé, pero tan lejos que ya no debo ser el que tú sueñas, y que termina diciendo, morir es solamente un sueño. Después también tomé otra parte, porque ahí también describe la tristeza de su relación con Guatemala, ¿no? Esa, me sueña, ya lo sé, es Guatemala, que lo sueña, pero tan lejos que ya no debo ser el que tú sueñas. Esa poesía, volví a esa, eso soy, patria tuya, patria. Bueno. Después también profundizamos autoquiromancia. En autoquiromancia es una poesía hermosísima en la cual mi padre habla que lleva Guatemala en sus manos. Y comienza el principio y termina la poesía con que haced amigos mi sortija con la luciérnaga más sola, la eterna noche de mi muerte, duerma mi mano, que era Guatemala, junto a mi cara, con la luciérnaga más sola. Evidentemente, hay decisiones que se toman en la vida. Miguel Ángel Asturias fue, es y será guatemalteco, y está hecha, como dijo el presidente Bernardo, de esta tierra, está hecha de volcanes. Toda su escritura está escrita sobre Guatemala. Entonces, ¿dónde no puede estar mejor que en su patria?
en su patria, que hoy estamos buscando la unidad que hoy estamos viendo. Por eso es la decisión que está en su poesía. Su poesía El Desterrado es una poesía muy dura, en la cual él habla, esa fue escrita en los años 60, que el desterrado, en este caso, él habla de desterrado político, pero hoy puede ser, el destierro no es solamente político, desgraciadamente, en el mundo, es un destierro también por temas económicos. Fíjense la cantidad que tenemos de compatriotas lejos de nuestra patria y que seguramente en la poesía al desterrado se sienten reflejados, porque es como uno se siente fuera de su patria. La diferencia es que si es por un tema económico pueden volver, si es por un tema político no pueden volver. Hoy tenemos varios casos de exiliados políticos ya en Guatemala, nuevamente por los regímenes anteriores y por la justicia. Pero quiero decir, mi padre en su poesía quería descansar en Guatemala. Por eso es que hemos tomado la decisión. Va a descansar en Guatemala. Gracias, Miguel. No sé si Rodrigo, un cierre. No, yo solamente agradecer en nombre del Ministerio de Cultura la generosidad de ustedes como familia de compartir palabras, anécdotas, situaciones del maestro Miguel Ángel Asturias que este año estamos conmemorando. Gracias. Mi enorme agradecimiento al señor viceministro de Cultura, a la ministra que no está con nosotros, pero que sentimos que ahora tenemos abiertas las puertas del ministerio como para realmente se comience a hacer un trabajo sobre Miguel Ángel Asturias. Muchas gracias, y por supuesto la Fundación Asturias o la familia en particular estaremos colaborando, ayudando y siendo motores de ese impulso que a través del ministerio ustedes van a tomar. Muchas gracias. A mí me ha emocionado ver las dos, no sé cómo se llaman acá, en Buenos Aires se llaman mantas, una a cada lado del palacio, con Miguel Ángel Asturias. Es hermoso, impacta, a mí me llega hasta lo más profundo, y eso gracias a todos ustedes, gracias al esfuerzo que ustedes están colocando. Mi agradecimiento más profundo al ministerio, que es dentro de la separación de los gobiernos el que se tiene que crear la cultura en Guatemala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tendremos ahora la intervención con las palabras finales del señor Rodrigo Carrillo, viceministro de Cultura. Bueno, pues reitero la atención de ustedes en este acto, la generosidad de la familia, y esperemos que este año, de junio a junio, como se ha dedicado, para honrar, para celebrar, para recordar, pero sobre todo para leer a Miguel Ángel Asturias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a este panel de lujo que nos ha acompañado, el señor Miguel Ángel Asturias Amado, la señora Beatriz Eugenia Barrera. Damos por finalizado este conversatorio Vida, Historia y Legado de Miguel Ángel Asturias, uno de los tantos eventos que tendremos en este año conmemorativo en honor al Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Tenemos preparado un pequeño refrigerio para ustedes, los invitamos a que nos acompañen y les deseamos una excelente tarde. Muchas gracias. Guatemala TV, que nadie se quede atrás.